La Torre Willis se ubica en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, más exactamente entre la W Adam Street al norte, la S Franklin Street al oeste, la W Jackson Boulevard al sur y la S Walker Drive al este, cuya fachada es la que tiene acceso al edificio. La principal razón por la cual se construyó la Torre Sears fue la necesidad que Richard Warren Sears y Alva Curtis Roebuck vieron de ampliar las instalaciones de su compañía Sears, Roebuck & Co., con el fin de reunir a la mayoría de sus trabajadores en un mismo edificio, que eran aproximadamente 7.000 de los 16.500 puestos de trabajo con los que contaría la Torre Sears. Los encargados de la construcción de la Torre Sears fue la firma de arquitectura e ingeniería SOM, Skidmore, Owings & Merritt, quienes han participado en obras como el One World Trade Center en Nueva York, el Burj Khalifa en Dubái, la Torre Jinmao en Shanghái o la Torre Baltimore en Londres, entre muchos otros. SOM le encargó el diseño de la Torre Sears al arquitecto Bruce Graham y al ingeniero Fazlur Khan, quienes ya contaban con experiencia en 1969 de construir el John Hancock Center en Chicago con una altura de 344 metros y en 1971 de One Shell Plaza en Houston con una altura de 304.8 metros. El 27 de julio de 1970, la compañía Sears, Roebuck & Co. anuncia la construcción del edificio más alto del mundo, aludiendo que la altura fue la máxima permitida por la FAA, Federal Aviation Administration. La construcción iniciaría en agosto de 1970 y terminaría en 1974, con una inversión estimada de $100 millones que finalmente terminaría costando $186 millones. En el diseño de la Torre Sears, la importancia de construir un rascacielos seguro fue de gran magnitud, y para el año 1971 se anunció que la Torre Sears iba a ser el primer edificio de oficinas que iba a tener un sistema de aspersores en toda su estructura con un total de 50.000 para la prevención y control de incendios. La puesta en marcha del edificio más alto del mundo en Chicago generó cierto disgusto con las personas que vivían cerca del punto de construcción, pues en 1972 empezó a aparecer un fenómeno fantasma en la señal de televisión de estas, generando una disminución en las ventas de casas en cercanías a la Torre Sears. Debido a este problema, se acordó con la FAA la construcción de 2 antenas en la parte superior del edificio después de terminada la construcción, con el fin de brindar una señal óptima para las edificaciones que se encontraban alrededor de la torre. El 12 de noviembre de 1972 se construía el piso 86, llegando a una altura de 1.141 pies, lo que la hizo ser considerada el rascacielos más alto de Chicago en ese momento. Fue una construcción con pocos accidentes fatales. El primero se registró el 12 de abril de 1973, cuando fallecieron 4 trabajadores encargados del sistema de ascensores a causa de un pequeño incendio. La segunda muerte fue a causa de una caída fatal. En mayo 3 de 1973, la Torre Sears fue catalogada como el edificio más alto del mundo, pasando a las 2 torres del World Trade Center, cuyas alturas eran de 526 metros. Quien realizó el mural del lobby de la Torre Sears fue el escultor estadounidense Alexander Calder, quien ha realizado un sinnúmero de obras por todo el mundo. La apertura de la torre del público fue en el mes de septiembre de 1973, con 442.1 metros de altura, y el mirador, que se encontraba en el piso 103, se abrió al público el 22 de junio de 1974. En 1989, la Torre Sears es vendida por $800 millones a la empresa AEW para eliminar deudas, y en 1997 la Torre Sears es vendida por $804 millones a la firma canadiense Trichechan Corporation. En 1998, la Torre Sears pierde el título del edificio más alto del mundo cuando terminó la construcción de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, con 451.9 metros de altura. En el 2003, la propiedad de nuevo es transferida por Trichechan a MetLife. En el 2004, fue vendida por $835 millones al grupo Shetry, y finalmente, en julio del 2009, se cambia el nombre de la Torre Sears por el de la Torre Willis, debido a que Willis Group Holdings, una compañía aseguradora proveniente de Londres, ocupó la mayor parte del espacio comercial de la Torre Sears, y en consecuencia obtuvo el beneficio de rebautizar la torre.
Un edificio de gran altura cambia totalmente la percepción y el entorno de una ciudad. Este es el caso de la Torre Willis, ya que tuvo un impacto directo en la ciudad de Chicago, puesto que se convirtió en un icono no solo de la ciudad, sino de todo el país. Asimismo, un edificio de esta altura cambia totalmente el paisaje y el perfil o skyline de una ciudad, y este no es la excepción para Chicago. En cuanto a la relación del edificio con el espacio público, se hace necesario mencionar que un edificio tan alto como este requiere indispensablemente de un espacio público que lo rodee, porque de lo contrario podría parecer un poco invasivo y pesado para la calle. La Torre Willis trata de resolver este problema por medio de la no ocupación de la totalidad del lote, sino que, a diferencia de otros edificios, cede un poco de este lote como espacio público para la ciudad, en su mayoría en la fachada sur del edificio. Este espacio público se complementa perfectamente con otro espacio público de mayores proporciones que se encuentra justo al cruzar la W Adam Street en el edificio del lado. Y además, a una cuadra, se encuentra el Parque Oscar o de Angelo Park, que complementa estos espacios de los edificios, creando uno más grande que permite unas buenas visuales cercanas del edificio en el exterior, sin que otro de ellos esté tapándolo u obstruyendo esta visual. Asimismo, esto permite que al nivel de la calle aledaña al Willis no se tenga una sensación de enclaustramiento que muchas veces tienen los edificios altos que están totalmente pegados a la calle y que no dejan un espacio público al exterior de su primera planta. La cercanía al río Chicago también permite unas visuales distintas. El edificio, cuando fue construido en 1973 y justo después de su inauguración, tuvo un gran impacto atrayendo a los inversionistas y empresas prestigiosas que deseaban tener algunas de sus privilegiadas oficinas, desplazando como consecuencia el centro financiero de Chicago a los alrededores de la Torre Willis, de donde anteriormente estaba. Como resultado de la buena acogida que tuvo el edificio, actualmente la torre acoge a más de 11.000 personas diariamente, sumando la exorbitante cantidad de turistas que desean subir en sus ascensores ultraveloces para obtener la mejor vista de Chicago. La sensación que se tiene de estar dentro y a los alrededores del edificio es de total seguridad, puesto que esta ha sido la prioridad de sus administradores desde el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. La Torre Willis mide 527 metros hasta el remate de su antena, 442.1 sin contar antenas y 412.7 metros hasta su último piso habitable. Esta construcción tiene un área construida de 4.56 millones de pies cuadrados, de los cuales están prestos al alquiler 3.8 de ellos. Cuenta con 108 pisos por encima del nivel del suelo y 3 bajo él. De estos 108 pisos sobre rasante, 16 tienen doble altura. El edificio maneja el diseño de retrocesos en la estructura como resultado de las necesidades del cliente, pues además de requerir plantas grandes para la ubicación de las oficinas, también se necesitaban una variedad de plantas de menor superficie en los pisos de mayor altura para los inquilinos de la torre. Los arquitectos e ingenieros a quienes fue encargada la construcción se enfrentaban a un gran problema de los edificios en altura, el viento, reto que fue resuelto por el ingeniero de Bangladesh, Fazlur Khan, el cual creó el concepto estructural que es conocido como pantalla de tubos. Este consiste, en el caso de la Torre Willis, en un acople de 9 tubos de forma cuadrada y de tamaño medio que crea un conjunto de torres individuales unidas entre sí y que terminan a diferentes alturas. Cada una de estas torres permite tener plantas libres de columnas y su superficie varía entre los 3.800 y los 1.100 metros cuadrados. Cada cuadrado de estos mide 22.86 metros por 22.86 metros y entre los 9 forman un supercuadrado de 68 por 68 metros que descansa sobre una cimentación a manera de caissons y se ubican al nivel de la roca firme del terreno. Los dos tubos de menor altura tienen un total de 50 plantas y se ubican en el noroccidente y suroriente del supercuadrado. Le siguen dos torres de 66 plantas ubicadas en el nororiente y el suroccidente. Después, 3 torres de 90 plantas se ubican en el sur, el oriente y el norte, para finalmente ubicar 2 tubos de 108 plantas en el occidente y centro del supercuadrado. La estructura está totalmente hecha en acero que conforma un megamódulo por medio de columnas y vigas que, junto a los demás materiales utilizados, hacen que actualmente la torre pese aproximadamente 222.500 toneladas. Cada uno de los 9 módulos cuadrados se resolvieron sin apoyos internos y con esto Fazlur Khan asegura que este sistema de tubos haría el edificio más fuerte y ligero
que un edificio construido como bloque con un esqueleto de acero tradicional. Los tubos fueron reforzados con una envoltura de cerchas que logra cubrir un aproximado de 2 plantas en los niveles 29 a 31, 64 a 66 y 88 a 90. La capa exterior de la Torre Willis está hecha de aluminio negro anodizado con cristales tinturados de un color bronce, con el objetivo de reducir el reflejo y funcionar como aislante entre el exterior y el interior, para lograr mantener una temperatura constante al interior del mismo. El edificio pone en práctica el proceso de retrocesos, lo cual amplía de cierta forma el total aprovechamiento de la luz natural, sumado a sus grandes ventanales que ayudan en lo mismo. En cuanto a las circulaciones e instalaciones, el edificio cuenta con 104 ascensores que llegan a alcanzar una velocidad de 1200 pies por minuto, convirtiéndolos en el sistema de elevadores más rápidos de Chicago. Estos ascensores suben y bajan gracias a los 128.75 kilómetros de cables de acero con los que cuenta el edificio. Además, al interior del edificio se dispone de 24.40 kilómetros de cableado eléctrico, 40.23 kilómetros de tuberías y aproximadamente 145.000 luminarias. En la azotea de la torre se dispone de 6 máquinas robot para lograr el lavado de las casi 16.100 ventanas con las que cuenta la obra. Para la construcción se utilizaron además 176.000 toneladas de acero y 72.000 yardas cúbicas de hormigón. El edificio cuenta con un mirador llamado Skydeck a 412.69 metros de altura en la planta 103, que consiste en unos balcones totalmente hechos de cristal con aproximadamente 1.22 metros de saliente, 3 metros de alto y 3 metros de ancho. Los balcones, ubicados en las 4 fachadas del edificio, permiten en días despejados visualizar los estados de Illinois, Wisconsin, Michigan e Indiana.